¿Qué tal? Les saluda el padre Juan Carlos López, director de Radio Guadalupana, ya por fin en este quinto episodio de Duc in Altum, después de meses de no hacer un nuevo episodio y que ya les habíamos anunciado este quinto episodio. Bueno, pues me da mucho gusto darles la bienvenida. Espero que lo estén esperando con tantas ansias como nosotros lo hicimos, con tanta alegría, presentarles este nuevo episodio de Duc in Altum. Y para esta ocasión, el tema que les debíamos ya, porque se los habíamos anunciado desde hace mucho tiempo, la devoción a la Virgen Mariana, a la Virgen María, las diferentes advocaciones, el tema de las apariciones, cómo vivir una recta o correcta devoción mariana dentro de nuestra vida de la iglesia. Y para ello tengo la alegría de presentar a la hermana Georgina Onofre. Hermana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación que en medio de tanto trabajo como tiene en su congregación y en la vida apostólica que presta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias primeramente a Dios y a ustedes por la invitación. Y pues bendito sea Dios que podemos hablar de Nuestra Señora, nuestra Madre. Sí, y la razón por la que la hermana nos acompaña es porque, además de que su consagración en la vida religiosa es dentro de las hermanas misioneras de María Dolorosa, que nos podemos sentir muy orgullosos porque es una congregación que surge, que nace aquí en Ciudad Juárez, es de nuestra diócesis, para nuestra diócesis, y obviamente pues en el espacio de misionar han crecido, han salido también de Ciudad Juárez, fundadas por Monseñor Baudelio Pelayo, ¿verdad? Así es. ¿Hace cuánto tiempo, hermana, fueron fundadas? 1947, 76 años. Pues sí, ¿verdad? El año pasado celebraron su jubileo Sí. de los 75. Así fue. ¿Y usted perteneciendo a la comunidad? 33 años ya. 33 años. Ya voy para 34, primeramente Dios. Muy bien. Y a lo largo de estos años, bueno, pues han sido muchos los servicios o diferentes los servicios que ha prestado. Ahorita actualmente presta su servicio aquí en la Casa de Espiritualidad. A sus órdenes. Ha estado en la Ciudad del Niño, ha estado en el asilo. ¿Qué otros? En diferentes comunidades de parroquia, en San Pedro y San Pablo, en Caseta, y también he estado en Toluquilla, que está en Guadalajara, en Jalisco, y pues en diferentes lugares. Sí, me ha tocado, gracias a Dios. Donde no me ha tocado estar muchísimo es en el asilo, aunque también cuando novicia me tocó estar en el asilo también prestando mis servicios. Así que pues nosotras regularmente recorremos la mayoría de las comunidades que tenemos. Okay. ¿Y ahorita dónde tienen presencia, hermana, como congregación? Ahorita solamente en México. En México. Lo que es el país. Estuvimos también fuera, ya hace tiempo estuvimos en Angola, en África, estuvimos en Perú. Acabamos de cerrar la Casa de Perú, al menos temporalmente. Esperamos que temporalmente, si nos llegan más vocaciones, primero Dios, pues vamos a poder reabrir. Por lo pronto tuvimos que cerrar, pero hemos estado en esos dos países del extranjero. Ahorita estamos prácticamente solo en México. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que también esta es una oportunidad para hacer una reflexión vocacional, ¿verdad? Invitar a todas las señoritas. A las chicas que tengan esa inquietud vocacional, pues sí, que le pidan mucho al Señor para que les haga claro el llamado y que puedan seguir sirviendo en una congregación. Nosotros le invitamos a la nuestra, que tiene varios apostolados y que sobre todo pues es el servicio a los más pobres y necesitados, especialmente los niños pobres, los ancianos desvalidos, aunque también tenemos parroquias y misiones. Así que si alguna chica se anima, chicas, aquí estamos, Casa de Espiritualidad, o aquí algunas de nuestras casas en la Ciudad del Niño, el asilo de ancianos, aquí la Casa de Espiritualidad, que se conoce porque prestamos para retiros, para ejercicios espirituales, para pláticas, etcétera. Entonces, alguna chica que se anime o algunas chicas mejor, pues pueden venir a platicar con nosotras. Así es, que bueno, me gusta. Hace poco unas 2 o 3 señoritas de San Felipe de Jesús tuvieron la oportunidad de estar aquí en unos días de reflexión con ustedes. Ya no supe qué pasó porque en eso me cambiaron, ¿verdad? Pero aquí estuvieron. Bueno, y además de pertenecer a esta congregación que está bajo el patrocinio de María Dolorosa, usted ha tenido la oportunidad en su preparación, en su formación dentro de la vida religiosa, de primero la licenciatura, después el doctorado en Mariología, allá en la ciudad de Roma. ¿Hace cuánto tuvo la oportunidad de hacer el doctorado? En el 2013 hice mi doctorado, terminé, presenté mi tesis doctoral. ¿Cuál fue su tesis, hermana? Fue sobre la virginidad de María en un documento del Papa Juan Pablo II, que hace ese documento al final de un convenio mariológico que hubo a propósito de la virginidad de María, de que se cumplían 1600 años de un sínodo en Capua. Y al término de este convenio de estudios,
el Papa Juan Pablo II hizo un cierre y lanzó este documento para todos los estudiosos de Mariología, en donde se nos pedía sobre todo resaltar la virginidad de María en sus tres partes: antes del parto, durante el parto y después del parto. Y a partir de ese documento hice yo mi tesis doctoral. Fíjese, hermana, ese sería otro tema completamente para otro episodio, entonces prepárese para otro episodio. Así es. Entonces, hoy, bueno, y a partir de sus estudios, pues tiene la oportunidad de prestar el servicio en la enseñanza, en el Instituto Diocesano de Teología, en el Instituto Bíblico y en la Facultad de Teología del Seminario, ¿verdad? Así es. Y también he dado clases en la Facultad de Filosofía del Seminario. Ah, mira. Y también he dado clases en otros lugares, pero ahorita en Ciudad Juárez, allí, también en la formación para los que van a ser diáconos permanentes. Perfecto. Bueno, pues muchos han tenido la oportunidad de escuchar sus... Yo nada más la escuchaba cuando éramos vecinos de salón, hermana. Cuando yo daba clases, estaba en el salón de enseguida. Bueno, pero hoy quisiera, porque creo que si bien el tema de la virginidad, y yo creo que en torno a Nuestra Señora hay muchos temas, ¿verdad? Muchas cosas que pudiéramos hablar y que necesitamos conocer, porque así es. Somos muy devotos, ¿va? Y la Virgen María, pero creo que poco profundizamos, ¿verdad? En la teología, sí, que es Mariología, ¿verdad? El tratado sobre la Virgen María en la vida de la Iglesia. Sin embargo, presente ella siempre en el corazón del creyente, ¿va? Incluso en México, si pensamos en la Virgen de Guadalupe, dicen muchos que México es guadalupano más que cristiano, ¿verdad? Pero bueno. Y es cierto. Pues la verdad tenemos es que decirlo, porque yo he hecho la pregunta a mucha gente cuando he estado en algunas conferencias o en algunas clases, y luego les pregunto, a ver, ¿quién ha ido a la Basílica de Guadalupe? Y mucha gente levanta la mano. ¿Dónde está la capilla del Santísimo? Y todos así. Entonces es curioso que todo el mundo ha ido a la Basílica, y en la Basílica ni siquiera saben dónde está la capilla del Santísimo. Sí, y Él es el centro. Exacto. Jesús es el centro, María nos lleva a Cristo. Cristo es el centro, Él es nuestro Salvador. Y claro, ¿verdad? María tiene un papel muy importante dentro de la historia de la salvación, pero el importante, el central, el punto nuclear, pues es Jesucristo. Fíjese, a propósito de esto, que no lo dije con toda intención, pero a propósito y de su respuesta, la Virgen es fundamental. Yo creo que no hay santo o santa, ¿verdad?, que no recomiende una devoción filial a la Virgen María, ¿verdad? Así es. Pero también, incluso los documentos de la Iglesia, Vaticano II nos la presenta como colaboradora, ¿verdad?, de la redención. Principal cooperadora de la redención. Sí. La socia del Redentor la llama, sí. Tal cual. Entonces, fíjese, yo creo que ese título, y luego ya si pensamos en todos los dogmas marianos, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la Virgen María. Y luego vemos las Sagradas Escrituras presente, desde la Anunciación hasta la cruz, hasta Pentecostés presente. Entonces, la presencia de María acompaña toda la historia de la encarnación y por lo tanto todo el proyecto de salvación. Y luego, si pensamos en la historia de la Iglesia, el pueblo siempre ha tenido ese amor especial por la Virgen. Sin embargo, sí está esta tentación de pensar mucho en la Virgen y no forzosamente ser encaminados al encuentro con Jesucristo, que es a quien ella nos viene a presentar. Incluso en la televisión hasta hay un programa que se le dedica a la Virgen y hablan de la Virgen como si fuera alguien independiente, ¿verdad?, de la vida cristiana. Uh-huh. ¿Qué nos diría ahí? O sea, ¿cuál sería el recto o el lugar justo de María? Porque también hay quienes le pueden tener miedo a la devoción a la Virgen por no irse de lado, ¿verdad? O hay quienes pueden caer en excesos. ¿Cuál sería el papel? Pues como luego dicen, ¿verdad? La virtud está en los medios. Tenemos que ser muy ecuánimes. Jesucristo nos la quiso dejar como madre. Y el papel de madre es el principal papel de María para la Iglesia, para todos los bautizados, para todos los seres humanos. Entonces, ese papel es el que desenvuelve María, desarrolla a través de su múltiple intercesión ante Dios. Y por eso está tan recomendado en la Iglesia tenerle una devoción muy especial. Por eso, como usted decía, todos los santos padres, el magisterio de la Iglesia siempre ha recomendado el asistirnos con María, el encomendarnos a ella, porque
como madre nos puede muy bien acompañar, nos puede muy bien guiar, nos puede muy bien enseñar, nos educa, nos dirige, nos da el alimento más importante que es Jesucristo Eucaristía. Claro, ella no lo eucaristiza, él es el que tiene este poder de quedarse en las sagradas formas. Sin embargo, pues es ella la que nos lo trae al mundo. Entonces, Dios le quiso dar este lugar central en la historia salvífica y por eso tenemos que reconocerle este papel a María dentro del plan de salvación. Esto es muy importante y no tenerle miedo, al contrario, amarla, servirla, consagrarnos incluso a ella, porque al consagrarnos a ella nos estamos consagrando a Dios a través de las manos de María, y pues tener presente que es nuestra mamá, que nos ama, que nos educa, que nos guía, que nos acompaña siempre. Entonces es un papel muy importante y por eso pues todos los cristianos, como dijo Pablo VI, San Pablo VI, ¿verdad? El que es cristiano es mariano y para ser cristianos hay que ser marianos. Y si es cierto, no hay más. Dios la quiso en el plan de salvación. Fue Dios el que quiso que ella estuviera en el plan de salvación y quiso dejárnosla como una madre. Ni siquiera ella lo sabía, ¿verdad? Ella tampoco lo sabía cuando Cristo ya tenía el plan, la misión de dejárnosla como madre. Vale, y a propósito, es voluntad del Señor dejárnosla como madre, y está el texto de la cruz, ¿verdad? Ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Y la Iglesia siempre ha reflexionado mucho sobre la figura de la Santísima Virgen María y ha descubierto, valga si es permitido decirlo así, privilegios en la persona de María que nosotros lo reconocemos como los dogmas, ¿verdad? Sí. Que todo viene por su maternidad, ¿verdad? Porque es madre de Dios y de ahí convienen todas las otras privilegios que diríamos. ¿En qué sentido entender estos privilegios, hermano? Porque me ha tocado que algunos que oyen esta palabra, como si para María hubiera sido, no, pues era sin pecado, era inmaculada, ¿verdad? Fue asunta y en fin, como si la hubiera tenido muy fácil la Virgen, y no. Bueno, estos sí son privilegios, sobre todo la Inmaculada Concepción. La Asunción es un privilegio más bien temporal, porque la Asunción, que es la resurrección de María y que es llevada asunta al cielo, pues es lo que estamos esperando todos. Todos estamos esperando la resurrección, todos estamos esperando llegar a estar en plenitud con Cristo. O sea, todos, eso es lo que queremos, llegar al cielo. Entonces, sí, lo que vive ella ahí en la Asunción es lo que en este esperamos momento vivir es todos. lo que esperamos vivir. Así que la Asunción es un privilegio solo temporal. Pero la Inmaculada Concepción es un privilegio especial que es para ella, para que pueda estar libre al momento de que se le hace la propuesta de ser la Madre de Dios. Tiene que tener toda la libertad. Que si hubiera tenido el pecado original, pues el pecado no permite que seamos completamente libres, nos coarta muchas veces nuestra libertad. Entonces, precisamente por eso a ella se le libera antes que a todos nosotros, ¿verdad? Preservada del pecado de modo especial. Y para eso es. Y también en el caso también del mismo Cristo, porque pues Cristo no puede nacer del pecado. Entonces, por esas causas. Ahora bien, la maternidad divina es en la que se centra todo, porque ella va a ser la madre del Dios encarnado. Entonces, ella tiene que ser consciente y ella tiene que ayudar, tiene que apoyar a su hijo en toda su vida, y por eso precisamente ella le ofrece todo su ser y pone todo su ser, toda su persona a la obra y a la persona de Jesucristo. Lo pone al servicio completamente, absolutamente, a la persona y a la obra de su Hijo. Por eso es que ella permanece virgen. En ese sentido es también la virginidad perpetua, que ciertamente es una cuestión corporal, pero es sobre todo una cuestión espiritual en el hecho de que se planta delante de Cristo y le dice: aquí estoy completamente para hacer lo que Dios quiere que haga por ti y para ti. Que es Dios mismo, ¿verdad? Es el Redentor. Entonces, por eso es que la consideramos la socia del Redentor, la principal cooperadora de la redención. Y además, porque estuvo ante la cruz de su Hijo, de alguna manera, como dice el Vaticano II, consintiendo con él en ese sacrificio cruento y terrible de la cruz, ofreciéndonoslo para salvarnos.
¿Ha visto, ahorita que mencionas eso, ha visto la película de La Pasión, hermana, la de Mel Gibson? Sí. ¿Le gusta la figura de la Virgen que presenta ahí? Sí, pero se me hace muy dura. Bueno, la película en sí se me hizo muy dura. Soy de una de las que lloró y lloró y lloró. Yo además la he visto una sola vez, hermana. Yo también no me he atrevido a y, volverla a ver. Y ya digo, mejor leo los evangelios. Sí. Sí, es una película muy cruda, muy, muy realista, a la mejor. Pero a mí personalmente, uno de los, voy a decir personaje, ¿va? Pero de las figuras que aparecen ahí es la Virgen María, y me gusta mucho cómo la retrata Mel Gibson, porque no la pone como una princesita delicada, sino como una mujer muy fuerte. Sí, y que tuvo que haberlo sido así. O sea, ella tuvo que haber sido una mujer muy fuerte. Y también recordar, María fue una mujer de su tiempo. O sea, nosotros a veces la queremos poner, cada época la quiere epocalizar, por decirlo. Sí. Quiere ponerla, si es en la Edad Media, la quiere revestir de Edad Media. Si es en la Edad Moderna, la quiere revestir, a nosotros los posmodernos, la queremos revestir de posmodernidad. Es decir, nosotros que la sentimos tan cercana, porque esta es una de las, de alguna manera, manifestaciones de esto, que la sentimos tan cercana que la hacemos igual que nosotros, pero tenemos que recordar que ella es una figura histórica. Claro. Y como persona terrena, que también tenemos que pensar en eso, pues ella vivió su tiempo como las mujeres de su tiempo. Sin embargo, trascendió su tiempo por esta respuesta, por esta fe, por este total darse a Cristo. Pero sí hay que ver pues, que fue una mujer de su tiempo, una mujer judía, con toda la mentalidad judía, que tuvo que ella batallar, luchar, y que claro, con esto se vio ayudada de la gracia para poder entender pues, a Cristo como el Hijo de Dios, porque acuérdense que los judíos son monolíticos, para ellos es un solo Dios en una sola persona. Entonces ella era judía y ella creía en un solo Dios, en una sola persona. Entonces, para poder dar el cambio, por eso Benedicto XVI la llamó la Iglesia Naciente, porque ella tuvo que dar también este brinco para poder entender todo el misterio de la Trinidad que se le estaba revelando en el nacimiento de su Hijo. Entonces, tiene que dar saltos, y esto ayudada por la gracia, pero es un camino, es un peregrinar en la fe. Y tampoco eso lo tenemos en cuenta. Como dice usted, pensamos que María lo tuvo todo muy fácil. No, no lo tuvo fácil. Lo tuvo tan fácil como nosotros ahora, que tenemos que caminar dando tumbos en la fe, tener que andar investigando, preguntando, tener que fiarnos de la palabra de Dios. Así igualito le pasó a María, y la gracia que acompañó a María, pues es la misma gracia que nos acompaña a nosotros. Exacto. Pero pues ella sí la acogió. El problema es que nosotros pues... es la pequeña diferencia. Esa es la pequeña diferencia. Pero sí pensar también en eso. María es una mujer, fue una mujer de fe. Esa es su principal característica, y esa es la bienaventuranza, es la bendición que le da Isabel. Bendita tú porque has creído. Su fe. Y decía San Agustín, María concibió primero en su corazón que en su vientre, porque ella primeramente creyó en las palabras del ángel, y eso fue lo que hizo posible que María pudiera recibir a Jesucristo en su seno. Fíjese qué padre esto, tomar conciencia de esto en la figura de la Virgen María. O sea, ella tuvo que, el texto sagrado nos cuenta momentos puntuales, carismáticos, ¿verdad? O sea, fuertes, donde pues hagas en mí según tu palabra. Probablemente ni había entendido del todo, pero dijo, voy a confiar, ¿verdad? Pero vivir su proceso, que luego más Lucas, me parece, es quien nos lo refleja, y todo esto Mateo lo guardaba en su corazón, ¿va? Es Lucas, la parte de ir reflexionando ella misma, va a ir comprendiendo el misterio de Dios que tiene delante de sí en su Hijo Jesús. Ahorita mencionaba, hermana, un título que le da Benedicto XVI, que en paz descanse, Iglesia Naciente. Hay muchos títulos que se le han dado. Yo recuerdo uno, no sé si porque era cuando estaba en el seminario, hace los 2000, del 2002 al 2010, hermana, o si en ese tiempo estaba la reflexión, pero salía mucho un título que es incorrecto, pero que mucha gente lo maneja todavía, o en algunos discursos mariológicos lo manejan, que se parece mucho al de colaboradora. Decían corredentora. Hay quien le dice corredentora. Bueno, de entrada pues es un título incorrecto, ¿verdad? Es excesivo en el trato a la Virgen.
Bueno, lo que quieren decir con este título es acertado, es verdadero. Como lo que se quiere colaboradora. decir es cooperadora de la redención. El título en sí suena exagerado porque pone a María al mismo nivel de Cristo. Y pues esto no es posible porque el único sí necesario para la redención pues es el del Hijo de Dios. Claro. Es el único necesario. Ahora, Dios quiso que María también tuviera una palabra, que la humanidad también dijera una palabra, que Jerusalén también dijera una palabra. Esa palabra la dijo María. Pero ese fue querer de Dios. Ese es el sí querido por Dios. El otro era el sí necesario. El necesario, y por eso no se pueden poner al mismo nivel. Pero cuando la gente o cuando se propone que la iglesia acepte este dogma de la corredención, porque incluso se ha propuesto para que se haga un dogma, lo que quieren decir es lo que estoy diciendo yo, que María es la principal cooperadora de la redención. Porque no solamente coopera a la redención de ella misma, como cooperamos cada uno de nosotros, o también nosotros cooperamos a la redención de los demás cuando les damos un buen consejo, cuando los ayudamos, con el testimonio, con la palabra, con tantas cosas, sino que María nos da al Redentor. Entonces ella tiene un plus, además su maternidad espiritual para todos, también le da un plus que no tenemos nosotros. Sí, claro. Entonces, todo esto la hace la principal colaboradora, pero dentro del plan de la redención, el único redentor, el único que nos salva, pues es Cristo. Por eso es que este título, el título en sí es un poco ambiguo, por eso el título no es muy bien aceptado. Pero lo que quieren decir que es la principal cooperadora de la redención, eso es cierto. Sí, en ese sentido es correcto, pero si la palabrita corredentor no suena. El parece que está aquí. Y claramente como si ella nos hubiera redimido junto con Jesús. Como si ella nos hubiera redimido, y ella no nos ha redimido. Lo único que nos ha redimido es Cristo. Además, hay que decirlo, ella también fue redimida. Claro. De una manera diferente, pero también redimida. Oye, hermana, a lo largo de la historia ha habido excesos en el trato a la Virgen. Uy, sí. Y sigue habiendo. Y desprecios también, me imagino. De todo, pero dentro de la Iglesia Católica, y es un poquito lo que los protestantes nos critican, es nuestro exacerbado amor, devoción, fervor por la Virgen María. Porque sí, en muchas épocas es exacerbado. Es decir, tenemos que ser conscientes de que María no es Dios, no es parte de la Trinidad, es una mujer, sí, es una mujer con todos sus privilegios, con todos los dones, las gracias y todo lo que usted quiera. Sí, como dice el Vaticano II, es la más cercana a nosotros y la más cercana a Cristo, pero no es igual a Cristo, ni es igual a Dios. Entonces, sí le hemos dado, y la Iglesia no en el magisterio, no en la doctrina, porque la doctrina siempre se ha permanecido íntegra, siempre ha permanecido fiel, siempre ha permanecido bien, recta, siempre la doctrina, pero la práctica, sí. A veces creemos pues que la Virgen es más buena que Jesús. Ay, Virgencita, dile a tu hijo, así como que ruégale, porque pues él luego no conmigo a mí no me hace caso y a ti sí. O bien que cuando Dios cierra las puertas del cielo, María abre las ventanas. O sea, sí. O sea, como que María dice, bueno, pues pobrecitos, ¿no? Déjalos pasar, sí, déjalos. Y Jesús, no, pero es que como que fuera él más rígido, más severo, más... Y no, o sea, él es la misericordia. Por eso el Papa Francisco puso estas dos letanías más, Madre de la Misericordia y Madre de la Esperanza, porque la esperanza y la misericordia es Cristo. Ella es la madre de él aquí en la tierra, pero él es eterno. Entonces, él no es misericordioso, él es la misericordia. Dios no es bueno, es la bondad. Dios no es verdadero, es la verdad. Entonces, María participa, Dios le da estas gracias, estos dones a ella, para que ella también nos las dispense, para que ella nos las dé.
pero no parten de ella, vienen de Dios. Entonces, a veces le hemos dado, y a veces algunos, incluso santos, que la quieren mucho, ¿verdad? Que la quisieron mucho, pues dicen, ay, pues sí. Y luego incluso hasta tenemos cuentos, ¿no? Que están, o chistes en donde está San Pedro y le dice a Jesús, oye, Señor, ese que viene entrando ahí no está en la lista, y ese otro tampoco. Y dice Jesús, caray, pues ¿qué estará pasando? Y lo van y se asoman, y ahí está María jalándolos con el rosario, las almas de... Metiéndolos por otro lado. Sí, o sea, ay, bueno, son cosas de mamá. Dice, no. La verdad, la misericordia, la bondad es Dios. Dios le participa estas cosas a María, pero María no las tiene más que Dios. No nos comprende mejor que Dios, no nos ama más que Dios. Nos ama con el amor de Dios, nos comprende con la comprensión de Dios. Ahí está lo recto que debemos tener también. Nos acompaña, nos guía, sí, pero porque Dios le ha dado le ha concedido, le ha dado la concesión de que pueda hacer eso por nosotros. Pero no parte de ella, parte de Él. Sí. Hijo, hermana, como lo que estamos platicando, se me vienen a la mente muchas cosas que quisiera preguntar, pero no me quiero desviar de la objetiva donde quiero llegar, ¿verdad? En torno a esta devoción, hermana, consejos, si vale de expresarlo así, prácticos, sí, para ese amor a María. Mire, la devoción es sobre todo en la cuestión de la piedad popular, sí, la piedad, porque obviamente la devoción litúrgica pues está muy recta y está muy clara, pero ese es uno de los consejos, principalmente pues seguir lo que nos dice la Biblia. Primeramente, ¿qué dice la Biblia sobre María? ¿Sí? Esto es muy importante conocer, sobre todo el Nuevo Testamento, donde viene claramente, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, todos los 4 evangelios, está muy clara la figura de María. Entonces, ir a las fuentes bíblicas, también ir a las fuentes de nuestra tradición, lo que dice la Iglesia, lo que ha dicho la Iglesia sobre la Virgen María, los santos padres, los escritores eclesiásticos, también lo que dice el magisterio. ¿Qué dice el magisterio sobre la Virgen María? Leerlo tanto que escribió, sobre todo nuestro gran Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que 70 catequesis marianas. Se aventó 70 catequesis en donde habla de María de una manera hermosa. ¿Él escribe el documento del culto de María, el Marialis? No, la Marialis Cultus fue de San Pablo VI, San Pablo y VI. es una exhortación apostólica del 2 de febrero del 74, si mal no recuerdo. Y está hermosa también. Y si buscamos también en Google, esa es la fecha exacta, lo más seguro. Sí, ese es de San Pablo VI. San Pablo VI. Él escribió, San Juan Pablo II escribió, aparte de las catequesis, yo hablé de las catequesis porque son desconocidas para la mayoría de la gente y están en internet. Sí, bueno. Él escribió la Redemptoris Mater, que fue en el 87, y esta la hizo a propósito del segundo milenio, el famoso segundo milenio que estábamos esperando en aquel tiempo, y la hizo en el 87 porque era más o menos 13 años antes del nacimiento de Cristo, porque más o menos tenía María 13 años cuando la Anunciación. Entonces, esta Redemptoris Mater, esta encíclica, está hermosa también, y son documentos que la gente debería conocer, debería leer. Siempre es bueno leer lo que nuestra Iglesia nos dice, porque la Iglesia en cuestiones de fe y de costumbres no se equivoca, es infalible. Es madre y maestra. Es madre y maestra, entonces no se equivoca, es infalible en estos aspectos de la fe y las costumbres. Entonces, aquí nos dice claramente, San Juan Pablo II nos hace una manera muy hermosa de hablarnos de la Madre del Redentor, precisamente. Pero yo les aconsejaría a la gente que leyeran, aparte de estos documentos que les estoy hablando, primeramente la Biblia, los documentos magisteriales, la Marialis Cultus, que es muy buena porque es cómo se le debe dar el culto debido a María, que solamente hay un culto, el culto a Dios. El de María es, digamos, una veneración especial. El culto, la adoración solamente se le da a Dios. La veneración más importante, la hiperveneración, la hiperdulía, es a María,
y la veneración que también tenemos a los santos. Entonces, dentro de estas categorías, el único culto propiamente pues es el culto cristiano, es el culto a Dios, es el único. Pero allí entra también la veneración que debemos realizar con ella, que está en la Marialis Cultus, pero también, sobre todo, la Constitución Apostólica del Vaticano II, la Lumen Gentium. El capítulo 8 es el resumen de la Mariología, de lo que la Iglesia cree sobre María. Son 18 numeritos nada más, no son 18 páginas, son 18 numeritos, entonces son como 5 paginitas, nada más. Capítulo 8 de la Lumen Gentium. Capítulo 8 de la Lumen Gentium, de la Constitución Dogmática, perdón, no es Apostólica Dogmática, de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. El último capítulo, el capítulo 8, es un resumen de Mariología. Y es el primer resumen de Mariología que dice un concilio, que es el concilio número 21. Nada más llevamos 21 concilios ahorita ecuménicos, ese es el 21. ¿Y hasta ese se menciona, hasta el Vaticano? No es que se mencione, no. Sí, ya se ha mencionado en otros. Pero sistemáticamente. Pero que traiga toda la doctrina, todo el resumen mariológico, es el primero. Es el único. A mí me gustan esos programas porque yo aprendo, hermano. O sea, realmente las preguntas que hago son mis dudas. Así que son dudas de muchas personas. Sí, bueno. Claro que sí, aprovecho. Oye, hermana, y entonces dentro de esta relación con la escritura, el magisterio nos recomienda de manera especial. La tradición, son los santos, los escritores eclesiásticos. Ajá. En especial nos recomienda las catequesis de Juan Pablo II, que las podemos encontrar en internet, la página del Vaticano, se va a la sección del Papa, sección de catequesis y busca las marianas. El documento de Juan Pablo II, que es Redemptoris Mater, y de Pablo VI, que es el Marialis Cultus. ¿Verdad? Entonces, pero sobre todo, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, porque aparte de todo, pues es el más cortito. Sí. ¿Algo más, que el más les va a gustar? En la piedad popular, ¿algo más que tengamos que tener? En la piedad popular, bueno, una pregunta que me han hecho es ¿cuál es la diferencia entre las advocaciones y las apariciones? Esa es otra, ¿no? Porque, por ejemplo, era lo que le iba a decir. A veces de broma decimos, no, pues, uno sabe que es la misma, ¿va? Nomás se cambia de ropa, dice uno. Sí, qué bueno que lo diga. Pero hay gente que sí piensa que esta es una virgen, que esta es otra virgen. Sí. Por ejemplo, está la Nuestra Señora María Dolorosa, ¿verdad? Que la tenemos aquí, que es aquí bajo el patrocinio que está su congregación. El Papa Francisco ha vuelto muy famosa a de Satanudos, a la Virgen María de Satanudos. Que ya hablaban los santos padres de ella, por cierto. Sí, pero bueno, yo la conocí hasta el Papa Francisco, la verdad no había escuchado. San Juan Bosco, María Auxiliadora, ¿verdad? Los Carmelitas, la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Los Mercedarios, la Virgen de la Merced. En Zaragoza, allá en España, pues la Virgen del Pilar, por supuesto. La Virgen del Pilar, ¿no? La Pilarica, como dice. En fin, hay muchas. En Cuba, la Virgen del Cobre. La Virgen del Cobre. En Venezuela, Coromoto. En Brasil, Aparecida. Aparecida. En fin, yo creo que la lista es muy grande. ¿Existe un número, hermana, de...? Ay, Diosito Santo, ha de existir, pero solo Dios lo sabe. Son tantas, es que la devoción a María, hay que decirlo, María es la mujer más conocida del mundo, más que Lady Di. Sí, es cierto, sí, pues sí. Es la mujer más conocida del mundo. De hecho, hay santuarios marianos en lugares en donde ni los esperamos y acude gente que ni pensamos que acuda. Por ejemplo, en la India está en Velankani, es una ciudad, Velankani, de la India, donde está un santuario hermosísimo dedicado a la Virgen María, a Nuestra Señora de la Salud de Velankani, nada menos. Y acuden allí hindúes, budistas, aparte de cristianos, cristianos, hindúes, budistas, del Zen, de todas esas religiones orientales. Acuden musulmanes incluso. De todos van allí a pedirle a la señora buena algún prodigio de salud. Y es que en cualquier lugar que pensemos, yo creo que hay advocaciones a María, por ejemplo, está Schoenstatt, está... Otras muy famosas en nuestros días. Está Guadalupe, obviamente. Yo, por ejemplo, pienso en la Virgen María y pienso en Guadalupe. Es la que me viene en automático a la mente. Pero está la Virgen de la Paz, la Virgen del Rosario. De Lourdes, de Fátima, del Pozo. Del Pozo.
Que por ejemplo, ese es un punto. ¿Cuál es la diferencia, hermana? Porque unas son apariciones, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, Lourdes, y hay otras. La Salet, y hay otras que. Ponmen, Banó. ¿Todas esas son apariciones? Uy, sí, son varias. ¿Cuántas hay apariciones? Pues, bueno, primero diferencia entre advocación y aparición. Advocación es el título que le damos a la Virgen. Son los títulos que le hemos dado a la Virgen a través del tiempo, y los títulos salen tanto de la Biblia, Madre de Jesús, Madre de Cristo, la Madre del Señor, ¿verdad? Todas esas son bíblicos, algunos por sus privilegios, la Inmaculada, la Asunta, la Virgen, que la Virgen es la más conocida en todo el mundo, esa es la advocación más conocida, a todo el mundo le decimos la Virgen, y es la Virgen por antonomasia. Luego tenemos, todos esos son pues bíblicos, ¿sí? Hay muchos títulos que son por sus privilegios, la Inmaculada, la Asunta, la Maternidad Divina, etcétera, ¿no? Luego también hay advocaciones por los títulos que le damos por las gracias que hemos recibido a través de ella, por los lugares donde se ha aparecido, que muchas de las advocaciones son precisamente por los lugares donde se ha aparecido o por las apariciones, como Guadalupe, Lourdes, Fátima, que Lourdes y Fátima son lugares que tienen ese nombre, pero que a la Virgen se le reconoce por esos lugares que no tenían nada que ver con ella, ¿verdad? Pero que sí, es que en un principio no tenían que ver con ella, pero que después, como ahí se apareció, pues ya se le conoce con el nombre de ese lugar, ¿sí? Y son títulos que le damos también por sus apariciones, por sus manifestaciones, porque no solamente hay apariciones, hay manifestaciones solamente. Por ejemplo, lacrimaciones, exudaciones de María reconocidas como la de Akita, Japón, ¿sí? Y así. La de aquí de Oasis Revolución no fue. No se crea. Bueno, no hay que reírnos tanto porque bueno, ahora, esas son las advocaciones. Las advocaciones son los títulos. Todas las letanías son advocaciones. Todas las letanías. Madre de Jesús, Madre de Cristo, Madre de la Esperanza, Virgen Prudentísima. Pero no de todas ellas hemos hecho imagen. No es que las advocaciones no necesariamente son imágenes, son títulos. Son títulos. Pero las advocaciones son títulos. Algunas de ellas las convertimos, el arte las convierte en imágenes. Algunas de ellas, no todas. Y algunas son apariciones o algunas, por ejemplo, de los títulos que ya teníamos, se dice que fueron una aparición después. Por ejemplo, la famosa Rosa Mística, que es una letanía, y que después dijeron que se había aparecido la Virgen con este título, ¿sí? Que bueno, esa es una de las apariciones que no está aprobada también. ¿Cuáles no son aprobadas? Bueno, vamos a decir primeramente, estas son los títulos, abarcan, las advocaciones abarcan incluso las apariciones por los nombres, por los títulos, nada más, ¿sí? Abarcan por esto. Ahora, las apariciones es otro fenómeno muy diferente a lo que son las advocaciones. Las advocaciones son títulos del pueblo, que el pueblo le da, que los toma de la Biblia y todo, precisamente por esa devoción, por ese amor, por ese fervor que siente hacia ella, porque la siente cercana, porque la siente madre, porque la siente suya, ¿sí? Entonces esos son títulos, son los títulos que le da, son palabras de reconocimiento que le da. Que son válidos, sí. Claro. Y que advocaciones ha habido también advocaciones que no son válidas. Porque la gente también le ha llamado antiguamente, ¿verdad? Y eso también, como entra dentro de la piedad popular, eso también tiene que regularlo el magisterio de la Iglesia, porque la gente desborda su amor por María y la llama pues un Dios cojo, ¿verdad? Un Dios cojito, porque es un Dios pero le falta un pedacito y por eso no llegó a ser completamente Dios. No. Esa es una advocación que existía en la Edad Media y que la tuvieron que quitar. Tal cual Dios cojo. Sí, tal cual aparece así. Pero son advocaciones a veces, les digo, exageradas. Exageradas. Que al final de cuentas tienen la intención como de expresar un amor profundo. Un amor profundo. Que cae en exageración. O bien hay advocaciones que son buenas, pero que luego se pueden malinterpretar. Pastora divina. Ah, sí, claro. ¿Cómo que pastora divina? Pues si María no es Dios.
No, es que es pastora de Dios, o sea, ella conduce al rebaño que es de Dios, en ese sentido es pastora divina, pero tenemos que explicarlo. ¿Sí? Y en realidad el título debería de no necesitar explicación, ¿verdad? Pero a veces se necesita, por ejemplo, el de madre de la iglesia. Bueno, sí. Necesitamos explicarlo, porque si no se explica queda muy abierto y los protestantes se nos echan encima, y con razón, porque nos tenemos que explicar que cuando hablamos de María, madre de la iglesia, nos referimos a que es la madre de los bautizados. Claro. No de la institución iglesia, de los edificios. Y de los edificios y del territorio. No, María es madre de los bautizados, no tampoco que de los dicasterios, que los documentos, no. Por eso sí se tiene que explicar. O sea, no, para nosotros, ay madre, qué bonito, pero cuando caemos a caray, es que no se puede decir nada, te tiene que explicar. Bueno, pero ahí son correctos, pero tienen que explicarse. Ahí en ese caso concreto es porque más bien nuestra manera de entender iglesia, decimos iglesia y pensamos en la estructura y no pensamos que la iglesia somos los bautizados, ¿verdad? Si todos en automático comprendiéramos que el concepto, la palabra iglesia, hace más referencia a nosotros bautizados que a la estructura, pues entenderíamos automáticamente que María es madre nuestra. De los bautizados. Pero de hecho, ese sí es el caso, ¿eh? Porque cuando decimos madre de la iglesia, ¿en qué pensamos? Pues que es madre de nosotros. Sí. Pero cuando tenemos que precisar los términos, pues de hecho no es de la estructura. No, pues no. Entonces, por eso tenemos que precisar madre de los bautizados. Para poder decir madre de la iglesia, pero por se oye más bonito madre de la iglesia. Se oye más bonito, sin embargo, el Concilio Vaticano II lo evitó. Evitó tal cual madre de la iglesia y la llamó madre de los bautizados, por eso todos los fieles la reconocen como madre, por eso los hijos de la iglesia también la reconocen como madre, así la llamó, para que se entendiera en qué sentido y no tener problema de tipo teológico, de tipo terminológico también, porque podemos convertir un título en algo ambiguo. En ese caso, las advocaciones son títulos, ¿sí? En que le reconocemos a María su cercanía, su amor, su función, sus privilegios. Esos son las advocaciones. Casi todas las apariciones prácticamente pues, se han convertido en advocaciones también. Sí. Que no es lo mismo, pero también se han convertido en advocaciones. Las apariciones, sin embargo, es un fenómeno en el cual decimos que María aparece. Bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre esto? La Iglesia reconoce que efectivamente existen fenómenos sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales. Y entre estos fenómenos sobrenaturales puede haber apariciones. Nosotros fundamos nuestra fe sobre las apariciones del resucitado. O sea, tenemos que decir sí. ¿En la Biblia se habla de apariciones? Sí. Los ángeles, se le apareció el ángel a la Virgen, se le apareció a Zacarías, a Jesús se le apareció hasta el diablo. O sea, ¿creemos en las apariciones? Pues bíblicamente vienen. O sea, de que hay apariciones, pues hay. Ahora, las apariciones marianas y las apariciones de santos o de Jesús, del Señor de la Misericordia, esa ya es otro tipo de fenómeno. ¿Por qué otro? Porque las apariciones, digamos que las bíblicas, van en relación concreta de la historia salvífica, ¿sí? Y para poder poner de relieve la manifestación de Jesucristo, el Redentor, ¿sí? A Cristo, Él es el centro. Estas otras no le van a agregar nada a esta. No le van a agregar nada. Ni nos van a hacer más explicativo, no. Ahora las apariciones son de tipo, y la iglesia las ha llamado así, ¿verdad? Revelaciones privadas. O revelaciones privadas, aunque muchas son muy públicas, ¿verdad? Como Guadalupe, por ejemplo. Pero sí distingue entre privadas y públicas, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, la iglesia habla de apariciones, pero en ese sentido en que ve la posibilidad de que Dios pueda manifestar un mensaje, una acción en bien
de las personas de ese tiempo o de tiempos posteriores, sobre todo por los fines del comportamiento humano. ¿Sí? Hacia eso van las apariciones. No van hacia extendernos la doctrina. No es por a reconducirnos. Sino a reconducirnos. Sobre todo es para... La Iglesia cuando se ha propuesto sobre, o cuando ha declarado sobre las apariciones, va sobre todo al comportamiento humano. ¿Qué apariciones son reconocidas por la Iglesia, hermana? Pues mire, hay que ver, porque algunas están todavía en veremos. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, pues hay muchísimas. René Laurentin, que es uno de los que acaba de fallecer hace poquito, fue uno de los que estuvo recopilando, pues son más de 1,000 las que se han, pero no están todas aprobadas, las que se han documentado, por decir, se han documentado, ¿no? Que la gente dice, ay, que se me apareció la Virgen y ahí van y todo. Pero reconocidas son relativamente pocas, unas 20, un poco más de 20. ¿Por qué? Porque para poder reconocerlas se tiene que hacer un estudio, pues para ver si efectivamente es una aparición y no se trata de alucinaciones, de sugestiones, de cuestiones psicológicas o incluso de tipo patológicas de alguna persona. Entonces sí se tiene que hacer toda una investigación, sí se tiene que ver muy bien. Ahora, ya hay una reglamentación desde 1978. Bueno, claro, esto la Iglesia siempre lo ha tenido, pero no lo tenía así como que con puntos y señales. Desde 1978 la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo unas normas que envió a todos los obispos de todo el mundo para que si hay supuestas, siempre se les dice supuestas apariciones, nunca se dice aparición, supuestas apariciones o supuestas manifestaciones, epifanías, ¿sí? Pueden ser de Dios, pueden ser de la Virgen, pueden ser de los santos. Si hay esto, que se puedan estudiar y que puedan seguir ellos un protocolo por decir qué tengo que hacer primero, ¿no? Entonces son 7 puntitos muy claros los que les dicen ahí. Ahora, una aparición es cuando un vidente, una persona, ve en su mismo entorno, él no ha salido, por ejemplo, vamos a suponer que aquí se aparezca la Virgen, estamos aquí ante las cámaras, ante los micrófonos, y de pronto la vemos entrar. O sea, no hemos perdido el contacto con nuestra realidad, con nuestro centro. No estamos todos aquí, estoy viendo los cables, estoy viendo las luces y sin embargo la veo entrar. Esa es una aparición. ¿Sí? O la veo que de pronto aparece y esto ha sido Guadalupe, por ejemplo, el indio Juan Diego la oyó como los cantos de los pájaros y fue a ver y vio toda la realidad. Dijo, qué curioso, ¿no? Yo sé que estoy aquí, pero las hojitas están muy brillosas, parecen piedras preciosas, o sea, pero sé que estoy en un cerro, o sea, sé dónde estoy. Entonces, él ve esta presencia, digámoslo así, esta presencia la ve y puede describirla, cómo es, porque la está percibiendo con sus sentidos. La ve, la Esa escucha. es una aparición. La ve o la escucha. No siempre la escuchan, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Fátima. Pero en el caso de Juan Diego, ¿qué decías? Sí, en el caso de Fátima, las niñas, Jacinta y Lucía, la veían y la oían y hablaban con ella. El niño nada más la veía, él no la oía. Entonces no siempre los oyen, pero ven. Entonces ven esta presencia. Esa es una aparición. Hay visiones también. Las visiones regularmente no son iguales. O son en una visión, como las de Santa Catalina Emmerich, bueno, beata, no sé si ya sea santa, o que esté en proceso, y de algunas videntes, ellos como que se transportan al lugar donde vivían. Entonces ellas cambian. Ellos ya no ven a alguien que se presenta, sino como que entran al lugar en donde ellos estaban o vivían. Entonces, una aparición es cuando se aparece en la realidad presente. En donde estás tú y tú no pierdes el contacto con tu realidad. Y la visión es cuando tú, cambia uno de realidad. Sí, cuando tú estás, y por ejemplo a ti te están viendo, por ejemplo Santa Catalina está en su cama, ¿no? A ella la seguían viendo en su cama, pero ella estaba, su visión estaba ella en otro lugar. Como que es una cuestión más de tipo subjetivo, lo han llamado. Pues le han llamado, pero pues es una manera que podemos explicar porque es difícil explicar fenómenos místicos de este estilo, ¿no? Son cuestiones espirituales más altas.
Entonces, esas son, digamos, la diferencia. Ahora, las apariciones de María, las que sí están ya aprobadas, necesita, después de este protocolo que te manda el obispo tiene que seguir todos estos pasos, que es informarse bien, que es revisar bien cuál es el supuesto mensaje que está dando, ver también el grado de instrucción que tiene el vidente, hacerle los pertinentes diagnósticos médicos, psicológicos, sociológicos, etcétera. Ver si hay crecimiento espiritual o frutos espirituales, ver si hay también algún tipo de milagro, que si hay alguna curación milagrosa, y ya después de esto pues dar la sentencia. Esos serían los pasitos que declaran las normas que debe seguir el obispo, ¿no? El obispo obviamente se tiene que reunir un equipo, a veces no lo hace porque es evidente, como lo que dijo usted de esa revolución, pues que no es cierto, o sea, es evidente que no, hasta el mismo párroco, porque siempre suceden las apariciones o estos fenómenos, siempre suceden en un territorio parroquial. Sí. Entonces el párroco pues es el primero, cuando lo ve, dicen, ay, mi hijo, pues sí, o sea, se te apareció la Virgen, pero pues andas bien tomado, andas bien drogado, pues yo también la veo, ¿verdad? Así. Sí, y por ejemplo a mí me ha tocado muchísima gente que me dice, ay, madre, fíjese que soñé con la Virgen, ay, madre, yo vi a la Virgen, ay, madre, pues sí, o sea, pero uno cuando ve a la gente, pues a veces es muy evidente, ¿verdad? Pues que la persona tiene problemas mentales o tuvo problemas muy fuertes y se quiere agarrar de algo. Que precisamente por eso se hace todo este estudio, ¿verdad? Y para eso es este estudio. Ahora bien, cuando hay así como que alguna cuestión que digo, no, pues vamos a estudiarlo, es porque sí se está viendo algún tipo de cuestión que no es posible, que no es ordinario, que es extraordinario. Entonces se tiene que hacer todo un estudio y para esto el obispo tiene que reunir un equipo para poder hacerlo, claro. Teólogos, médicos, sociólogos, etcétera. ¿Por qué? Porque incluso puede ser una sugestión, puede ser una alucinación, ¿verdad? En fin. Pero las apariciones que han estado aprobadas, pues Guadalupe, pues, obviamente. Y son muchas más que, claro, ¿verdad? Algunas no puedo ni... Pero a lo mejor las más famosas. Las más famosas, Lourdes, Fátima es una de las que casi luego. Una duró, la acaban de aprobar en el 2008 y esa duró como 50 años, me parece, sí. Y esa fue en el siglo XVII más o menos, a una muchachita y fue Nuestra Señora de la Reconciliación de Laus. Se le apareció y pues la veía casi todos los días. Y el lugar donde estaba, ella los instaba a que se confesaran a la gente y es un lugar de reconciliación. De hecho, el santuario allí es especial para la reconciliación. Y como toda la gente lo creía, pues no vieron oportuno hasta el 2008 que dijeron, oigan, pues esto se quedó así como que en veremos. Y la aprobaron. Pero esas, por ejemplo, la Salet, que es una aparición muy poco conocida aquí en México, pero que es muy conocida en Francia. Uh-huh. Nuestra Señora, la medalla milagrosa, que fueron apariciones también, y pues la medalla milagrosa ahí está. Nuestra Señora Velankani, la que les comentaba, el santuario Velankani en la India, es a raíz de una aparición. La aparición en Vietnam, Nuestra Señora de la Bang. Entonces, hay en diferentes partes del mundo. Hay unas que no son exactamente apariciones, pero sí son manifestaciones, como la Virgen Aparecida de Brasil, que no fue una aparición de la Virgen María, sino que fue un hecho milagroso de cómo recuperaron la imagen, por eso la llaman la Aparecida. Sí, y así otras, por ejemplo, la Virgen del Cobre, de la Caridad del Cobre, que tampoco es una aparición, pero que fue algo milagroso de también cómo recuperan del agua a la Virgen, de que primero sacan el cuerpito, después la cabecita, después la unen, y entonces empiezan a haber milagros, y entonces hay manifestaciones. Por eso le digo, no todas son apariciones, pero las apariciones son estas que le estoy diciendo. Ponmen, la Virgen de Banó, de los pobres. Ahorita se me van muchas, pero esas son. Pero bueno, en yo Polonia, creo que muchas están la Virgen en Europa. Negra de Czestochowa, ¿verdad? En Polonia. Czestochowa no es aparición. Es manifestación, por decirlo, porque es una pintura que los protegió de un asalto terrible
¿verdad? Pero hay un hecho milagroso ahí porque esta pintura está hecha en madera. Entonces uno de los que llegaron quisieron hacer un sacrilegio, entonces con la espada le rayaron la carita. Y pues se convirtieron y entonces pasa algo, ¿no? Pero luego quisieron retocarla y no nunca se le pudo. Ha podido. Y hay otras de ese estilo que están reconocidas porque pues la Virgen del Pozo, no la de Puerto Rico, que no está aprobada porque es una aparición, sino la Virgen del Pozo en Roma, que es un ladrillo, está una pintura de la Virgen, estaba en un ladrillo grande y estaba en un pozo. Entonces, cuando los trabajadores andan haciendo ahí para poder hacer el pozo, el agua empieza a subir y saca el ladrillo y queda flotando allí. Y ven la ladrillo. imagen. Entonces van los albañiles todos asustados y van y le dicen, allá el cura se lleva al obispo, todos van y ven, y ahí está todavía. Entonces, cuando la sacan, vuelve a bajar el agua y ahí la tienen y el agua está todavía allí. Por eso en la manera del pozo, usted llega al pozo y se toma su agua ahí. ¿Por qué? Es una iglesita que está en Roma. Entonces, pero así las más conocidas para nosotros son esas. Ahora, la del Carmen, pues ahí tienen dudas un poquito. Tienen un poquito de dudas de si fue aparición o no. La Virgen del Rosario que se le apareció a Santo Domingo de Guzmán, pues esa sí es una leyenda. Entonces, tanto la del Carmen como la del Rosario son leyendas. Bueno, hay que decir. Bueno, ese comentario no puede ser el comentario final. Luego, porque nos vamos a quedar con dudas. Hermana, ya se nos acabó el tiempo. Le robo 3 minutitos, ¿verdad? Nada más. Con 2 preguntas. La que más me interesa. A lo mejor sin entrar en detalle, nada más decirnos cuáles están prohibidas, cuáles advocaciones o cuáles apariciones están prohibidas o no permitidas por la iglesia. Y segundo, si hay algo, un lugar donde podemos buscar toda esta información. Es que, bueno, lugares hay, en internet hay algunos lugares buenos. Lo que pasa es que yo nunca recomiendo mucho internet porque muchas páginas son tendenciosas. ¿Cómo se dice? Un manual de Mariología así fundamental que nos recomiende. Donde vengan las apariciones. No, en general el discurso mariológico. Pues es que es difícil encontrarlo aquí, porque le digo, René Laurentin tiene un libro sobre apariciones, pero el libro está en francés, está en italiano, pero no está en español, no lo he encontrado en español. No sé si ya lo hayan traducido en España, pero al menos en México yo no lo he encontrado. Okay. Ahora, ¿cuáles están prohibidas? Ahorita que están todavía en veremos. La famosísima ahorita que se puso de moda con una película, Garabandal. Medjugorje. Están en veremos. Pues es que para cuando se da, la iglesia tiene 3 maneras de hablar sobre las supuestas apariciones. ¿Sí? Son 3 cosas que puede decir la iglesia. La primera es, consta de sobrenaturalidad. Okay. Y es cuando aprueba, es cuando dice, sí. Esta es. No solamente en la Virgen, por ejemplo, en el caso del Señor de la Misericordia, en el caso del Sagrado Corazón de Jesús, que son o en los milagros eucarísticos, ¿no? Yo creo o en los milagros eucarísticos pudiera decir, consta de sobrenaturalidad. Luego sigue, no consta de sobrenaturalidad. Cuando dice esto, está diciendo, pues todavía no consta. Hasta ahorita, no. Pero quién sabe si después encontré. Esa es en donde está Garabandal, está ahorita Medjugorje, están otras, ¿no? Que ahorita no recuerdo la verdad. Y está la tercera que dice, consta de no sobrenaturalidad. Y es cuando dice, esta es falsa. ¿Y ahí cuáles tenemos? ¿Alguna que la del Pozo de Puerto Rico. La del Pozo de Puerto Rico. Ahí sí dijeron eso. No obstante, fíjese que esto es muy interesante porque que en la de Medjugorje pudiera pasar esto también, ¿eh? Este tercer. Pudiera, no estoy afirmándolo, pero hasta ahorita parece ser que Francisco dijo. Bueno, lo último que salió del Papa Francisco fue los primeros momentos, sí. Todo lo demás que ha seguido, no. No. Por eso es que le digo, se tiene que ver. Porque, por ejemplo, Quibeo es una aparición de 1980 y tantos, 80, Quibeo en África, que por cierto es una aparición que
que se vio bastante politizada. En esta aparición también muchos videntes, al menos dice que son 17, sin embargo la iglesia no reconoce a todos como videntes. Esa es otra. Pero cuando se dice esto, algunas veces sucede que la gente, como tiene mucha fe en Dios y en la Virgen, ¿sí? Pues sí tiene frutos espirituales. Uh-huh. O si a veces Dios, pues con su divina misericordia, ¿verdad? Se apiada de la gente y pues le hace un milagro a través sobre todo por su fe, que a lo mejor la centra o la deposita en las manos de alguna de estas pseudo apariciones. Pero fíjese qué importante es eso, o sea, ahí se refleja, no es la Virgen, es Dios. Es la fe del hombre en Dios, que claro, María está ahí presente, ¿verdad? Pero por esto que decía, es que María intercede. María intercede, pero no, ella no hace el milagro. El que hace el milagro es Dios. Es la fe y Dios, ¿verdad? Es Dios. Es Dios el que hace el milagro. Siempre. Uh-huh. Siempre es Dios. Uh-huh. Sí, y claro que Él nos pide la fe. Sí, porque a veces hace el milagro aunque no haya fe. Porque, por ejemplo, en esta aparición de Quibeo, uno de los supuestos videntes es un chico musulmán que era completamente adicto a su religión musulmana, ¿no? Y él lo primero que ve es a Cristo y se convierte y se hace cristiano. Entonces dice uno, pues, ¿cuál fe en Cristo? ¿Sí me explico? A veces son cosas que no puede uno, o sea, que no se explican tan fácilmente porque pues Dios en su misericordia actúa. Solamente Él. Híjole, hermana, muchísimas gracias de verdad por este episodio. Yo creo que nos queda así yo sí me quedo, estoy seguro que quienes nos vayan a ver o nos estén viendo ya en este episodio se quedan con ganas de hacer muchas más preguntas, de conocer mucho más. De verdad, muchísimas gracias, hermana, por su tiempo, por recibirnos, porque estamos aquí en la Casa de Espiritualidad. Gracias por recibirnos, por abrirnos este espacio. Y de verdad nos quedamos con muchas preguntas. Dependerá de quienes nos vean, hermana, si piden la segunda parte, porque yo sí creo que esto último todavía nos daba para la hora completita, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Le agradezco su entrega, su servicio, su disponibilidad, sobre todo para servir a la iglesia a través de la congregación en primer lugar y a través de la radio, como lo ha tenido tiempo ya participando y apoyándonos en este proyecto de evangelización. Muchísimas gracias. Pues yo también les agradezco a ustedes la invitación. Pues algunas de las cosas que se dicen, que tengan mucho cuidado cómo las tratan, ¿verdad? Sobre todo la gente que nunca ha escuchado estos temas, que tengan mucho cuidado cómo las tratan. Sobre todo yo les pido eso, que investiguen, que lean, que no se queden únicamente con lo que escuchan, porque a veces no lo entienden bien y lo pueden tergiversar, lo pueden cambiar. Entonces yo sí les pediría mucho a los que están escuchando, a los que están viendo, a los que vean el video, pues que también investiguen por su parte, porque uno, pues como ser humano, se puede uno equivocar también, ¿verdad? Y sobre todo, pues puede uno no percibir las cosas con la rectitud con las que se trataron de decir. Entonces también eso es importante y les agradezco muchísimo este espacio, de verdad, a todo el equipo, que son varias personas, no crean que nomás somos el padrillo. Entonces a todas estas personas que nos están apoyando, muchísimas gracias, de verdad, por todo ese interés que también muestran en que estos programas salgan al aire. Así es. Bueno, pues ahí está. Como dice la hermana, hay que seguir investigando, hay que investigar bien, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes por ver este quinto episodio de Duc in Altum, que espero que recuperemos ritmo, gracias al equipo que está aquí atrás de los celulares. La hermana y yo nada más nos sentamos aquí frente a las cámaras y a los micrófonos, pero todo el equipo, muchísimas gracias. Todavía les falta el trabajo de edición, entonces, pero muchísimas gracias. Y bueno, pues usted suscríbase al canal de YouTube, dele like y sobre todo recomiéndenos para que muchos se puedan favorecer de este esfuerzo que hacemos por profundizar. Acuérdense que esa es la razón del título de nuestro podcast, Duc in Altum, ir mar adentro en la enseñanza de la fe. Muchísimas gracias por habernos visto, por habernos seguido en este nuevo episodio. Gracias nuevamente a la hermana, gracias al equipo. Que Dios los bendiga. No se les olvide suscribirse, darle... ¿Aquí se le da like o se sigue? Aquí se le da like, ¿verdad? Y compartirlo con los demás. Tengan bonito día, bonita noche, no sé a qué hora nos estén viendo. Dios los bendiga. Dios y la Virgen los bendiga.